Mira estos dos cuadros. Uno es el resultado de años de práctica, un error convertido en oportunidad, una emoción filtrada por un pulso y un pincel. El otro es el resultado de un algoritmo, un comando, un proceso matemático que analizó millones de imágenes para replicar un patrón estético. Y aquí está la pregunta que sacude galerías, subastas y feeds en este preciso instante. ¿Cuál de los dos es arte real? El que tiene detrás una biografía, un dolor, una intención humana, o el que nos confronta con una belleza surgida de la nada, de un código, desprovista de cualquier alma que podamos reconocer. Porque esto ya no es ciencia ficción. En 2018, el retrato Edmond de Bellamy, creado por un algoritmo, se vendió en Christie's por $432.500. La casa de subastas no lo catalogó como pintura, sino como impresión, un eufemismo para un terremoto. Estamos usando máquinas que no sienten para crear cosas que nos hacen sentir. ¿Es eso el siguiente paso lógico en la evolución de la creatividad? ¿O es la trampa final que vaciará de significado todo lo que llamamos arte? Para responder, ¿puede la IA hacer arte real? Primero tenemos que resolver un enigma mucho más antiguo. Uno que los humanos llevamos debatiendo desde las cuevas de Altamira hasta los NFTs. Un enigma con tres partes. ¿Qué define al arte real en la era digital? ¿Qué define al arte real en la era digital? ¿Puede algo sin conciencia crear significado? ¿Puede algo sin conciencia crear significado? ¿Y qué pasa cuando el artista no es una persona, sino una herramienta? No se trata solo de lo que la IA puede hacer, se trata de lo que su existencia nos obliga a repensar sobre nosotros mismos. Acompañadme, vamos a desmontar el primer y más escurridizo engranaje de todo esto. Imagina esto. Es el 11 de marzo de 2021. En la casa de subastas Christie's, un archivo digital llamado Every Days, The First 5,000 Days, se vende por $69 millones. No es un lienzo, no es una escultura, es un JPG, un collage de píxeles. La pregunta estalló en ese instante y aún resuena. ¿Eso es arte real? ¿O solo es el producto estético más caro de la historia digital? Porque vivimos en la era de la producción estética infinita. Tus filtros de Instagram, los fondos de pantalla generados por IA, los renders hiperrealistas de videojuegos. Todo es visualmente impresionante. Todo está diseñado para ser atractivo. Entonces, si la belleza o la complejidad técnica ya no son un territorio exclusivo del arte, ¿qué diablos lo define ahora? Aquí es donde la línea se vuelve interesante. El arte real en la era digital no se define por el medio, un algoritmo puede ser su pincel, sino por la intención y el contexto que lo rodea. Piensa en el artista Refik Anadol. Usa inteligencia artificial y datos masivos para crear esculturas de datos en tiempo real. No es solo un screensaver bonito, es una pregunta materializada. ¿Cómo se ve la memoria colectiva de una ciudad? Podemos visualizar lo invisible. El algoritmo es su herramienta, pero la pregunta filosófica es su núcleo. Ahora contrastemos. Un influencer que usa un filtro de IA para crear un retrato estilo renacimiento de sí mismo. Es estéticamente agradable sin duda, pero su propósito principal es el engagement, el like, la producción de contenido. Es decoración de la identidad. No está interrogando al medio, está usándolo para un fin social predecible. La clave entonces está en el por qué y no en el qué. Casi. Hay un segundo elemento crucial, la fricción. El arte real, hoy, a menudo crea una fricción con la lógica misma de lo digital. La web es velocidad, consumo, utilidad. El arte digital significativo se detiene. Te hace cuestionar la herramienta que usas todos los días. En 2018, el colectivo thisnovation.org creó The Pirate Book, un archivo de métodos de compartir cultura fuera de los sistemas oficiales. No es bonito, es un gesto político usando el formato digital para criticar la propiedad digital. Es fricción pura. La mera producción estética, en cambio, es lubricante. Fluye sin problemas en tus feeds, refuerza lo que ya sabes, satisface de inmediato y no deja residuo mental. Así que, tal vez la definición haya cambiado. No se trata de óleo versus píxel, se trata de interrogación versus satisfacción, de crear un campo de significado crítico.
versus crear un objeto de consumo visual eficaz. Pero esto nos lleva a un abismo aún más profundo. Si el contexto y la intención lo son todo, ¿quién decide qué intención es válida? ¿El mercado? ¿Las instituciones? ¿O una comunidad de código abierto en Discord? Porque en un mundo donde todos podemos producir estética, el verdadero poder artístico podría haber migrado del acto de crear la imagen al acto de crear el marco que la hace significativa. Y esa es una batalla cultural completamente nueva. Imagina esto. Es 2022. Jason Allen se presenta al concurso de arte digital de la Feria Estatal de Colorado. Su obra, Teatre d'Opera Espacial, gana el primer premio. Los jueces quedan impresionados por su detalle, su composición barroca, su narrativa épica. Luego, Jason revela el secreto. La obra no salió de sus manos, sino de Midjourney, un modelo de IA. El escándalo fue instantáneo. ¿Había hecho trampa? ¿Era eso arte? Y aquí llegamos al núcleo de la pregunta que hoy nos quema. ¿Puede una inteligencia artificial, un sistema que no siente, no sueña, no tiene conciencia ni biografía, ¿puede eso crear significado? Para responder, tenemos que separar dos conceptos que siempre hemos fundido: la generación y la intención. La IA, hoy, es una máquina de patrones sin precedentes. Analiza 500 millones de imágenes, descompone el estilo de Van Gogh en vectores matemáticos, pinceladas curvilíneas, paleta de azules y amarillos, textura gruesa. Luego, puede recombinarlos bajo un prompt, como un astronauta en un campo de trigo al estilo de Van Gogh, y el resultado puede ser visualmente coherente, incluso emocionante. Pero aquí está el primer open loop, la primera grieta. La IA no elige ese estilo porque le conmueva la lucha de Van Gogh. No combina al astronauta y el campo de trigo para hablar de la soledad humana o el progreso. Solo optimiza datos para cumplir una instrucción. Es un eco extraordinariamente complejo, pero sigue siendo un eco. Entonces, ¿el significado nace solo del creador? No tan rápido, porque aquí viene el giro. Tomemos el caso de Mario Klingemann, pionero del arte con IA. Él no le pide a la IA pinta un cuadro bonito. Configura sistemas generativos que evolucionan de forma semiautónoma, creando rostros que nunca existieron, paisajes de pesadilla en bucle. Klingemann curó esos resultados, los seleccionó, los enmarcó, les dio un título y un contexto en una galería. Y al hacerlo, inyectó la intención. El significado no estaba en el código, sino en el gesto humano de señalarlo y decir: esto refleja nuestra obsesión con la identidad digital. La IA, en este caso, no es el artista, es el pincel radicalmente nuevo, el más colaborativo, impredecible y prolífico de la historia. Un pincel que puede emular cualquier estilo, cualquier maestro, pero que no tiene un porqué. ¿Y si el significado está en quien lo mira? Este es el segundo open loop, y quizás el más poderoso. El significado artístico nunca ha residido solo en el creador. Una pintura rupestre en Altamira nos conmueve sin conocer la mente de quien la dibujó. Con la IA, esto se lleva al extremo. Cuando tú ves una imagen generada por DALL-E 3 y sientes algo, nostalgia, inquietud, asombro, ese significado es genuino. Nace de tu experiencia humana, de tu cultura, de tu psique proyectándose sobre la imagen. La IA fue el catalizador, pero la chispa es tuya. Así que, ¿puede una IA generar significado artístico genuino? La respuesta incómoda es: no sola, pero está redefiniendo por completo la cadena de creación. Desplaza el acto de significado de la ejecución técnica a la concepción, la curación y la interpretación. Estamos dejando atrás el mito romántico del artista como único origen del sentido. Y nos enfrentamos a una colaboración más extraña: la mente humana, con sus sueños y sus heridas, dirigiendo a un aliado no humano que puede materializar lo imaginado a una velocidad alucinante. La próxima gran obra de arte no saldrá de un estudio desordenado en París, saldrá de un prompt escrito a las 3 a.m. y de un algoritmo entrenado en toda la historia del arte, y de un espectador cuyo corazón lata más rápido al ver el resultado. La IA no tiene conciencia, pero está obligando a la nuestra a replantearse la esencia misma de la creatividad. Y eso ya es profundamente significativo. Imagina esto. Es el año 2022. Una obra de arte llamada Teatre d'Opera Espacial
gana el primer premio en la competencia de Bellas Artes de la Feria Estatal de Colorado. El artista, Jason M. Allen, no usó pinceles ni arcilla. Usó Midjourney, un generador de imágenes por IA. El premio desató un escándalo. ¿Era eso arte? ¿Era él el artista? Pero más allá del debate filosófico, hay una pregunta más urgente, una que toca el bolsillo y el prestigio. ¿Qué le hace esta incertidumbre de autoría al valor real, económico y cultural de una obra? Porque el valor del arte contemporáneo nunca ha sido solo pigmento sobre lienzo, es una ecuación frágil. Por un lado, está la biografía del genio, la firma de Picasso, la historia de lucha de Frida, el gesto radical de Banksy. Es el mito humano. Por el otro, está la rareza técnica o conceptual, algo que nadie más podía hacer o que nadie más había pensado. La IA entra aquí y lo desordena todo. Toma el caso del retrato de Edmond de Bellamy, de la colectiva francesa Obvious, vendido en Christie's en 2018 por $432.500. El algoritmo que lo generó era público, creado por otro artista, porque el precio, en gran parte por el relato, fueron los primeros en ponerlo en una subasta tradicional. Enmarcaron la pregunta sobre la creatividad de la máquina. Vendieron, esencialmente, un hito. Pero aquí está el open loop, la gran incógnita. ¿Qué pasa cuando el hito se vuelve común? Cuando cualquiera con una suscripción de $20 al mes pueda generar 10.000 imágenes de estilo único en un fin de semana. ¿Dónde queda la rareza? Los economistas del arte hablan de la auratización, el aura única de una obra. La IA la desmaterializa. Si la autoría se diluye entre el prompter, el programador del modelo y los miles de artistas cuyas obras fueron el dataset de entrenamiento, ¿el valor se concentra entonces en el objeto físico, en el token digital único, o se desplaza completamente hacia la performancia del concepto y la persona que lo sostiene? Mira el mercado hoy. Las piezas de IA que más valen no son las imágenes anónimas, son las de artistas establecidos que adoptan la IA como herramienta, como Refika Nadol, o las de colectivos con un manifiesto claro. El valor cultural ya no reside en hacer la marca de pincel, sino en curar la intención, en construir un contexto intelectual irrefutable alrededor del output de la máquina. Entonces, ¿cómo afecta la autoría de la IA a la valoración? Está forzando un cambio sísmico. El valor económico ya no puede depender de la manualidad única. Debe migrar hacia la singularidad del planteamiento, la procedencia verificada y la capacidad de generar un debate cultural perdurable. En esencia, la IA no está devaluando el arte, está devaluando la artesanía solitaria como único criterio de valor, y nos está obligando a responder, a golpe de talonario y de crítica, la pregunta más antigua: ¿realmente pagamos por el objeto o pagamos por la idea que representa? Y eso nos lleva al próximo capítulo, porque si el valor ya no está en la mano, ¿dónde trazamos la línea de lo que es humano en el arte? Pero eso es otra historia. Imagina esto. Es el año 2022. Un artista llamado Jason Allen se presenta a un concurso de bellas artes en una feria estatal de Colorado. Gana el primer premio. La obra es onírica, barroca, técnicamente impecable. Pero Jason Allen no usó pinceles ni óleos. Usó Midjourney, una inteligencia artificial a la que alimentó con un prompt, una instrucción de texto. La polémica estalló de inmediato. ¿Era esto trampa? ¿O era simplemente el siguiente paso? La pregunta que llevamos arrastrando desde la primera fotografía, desde el primer ready-made de Duchamp, vuelve a golpear con fuerza. ¿Estamos presenciando una evolución natural del arte o su deshumanización definitiva? Durante siglos, el arte ha sido el territorio de lo humano por excelencia. La pincelada temblorosa de Van Gogh no era un error, era su angustia convertida en luz. La proporción áurea de Da Vinci no era solo matemática, era una búsqueda divina de la armonía. El arte era el rastro físico de una conciencia, de un cuerpo, de una vida. Era la huella dactilar del alma. Pero ahora, el alma que crea puede ser una red neuronal de 175.000 millones de parámetros, como GPT-4. El cuerpo que pinta puede ser un algoritmo de difusión estable que genera imágenes a partir del ruido. Y aquí está el primer gran open loop, la primera gran grieta. Si el arte nace de una emoción humana, pero la máquina no siente, ¿lo que produce es arte?
¿O es solo un producto estéticamente complejo? La gente piensa que es solo escribir cyberpunk, estilo Hayao Miyazaki, y ya. Pero no. Es un proceso de curación, de iteración, de diálogo con la máquina. Yo soy la que elige, la que dirige, la que tiene la intención. La IA es mi nuevo pincel, uno que no se cansa y que puede sugerirme caminos que yo nunca habría imaginado. ¿Eso me hace menos artista? Elena tiene un punto. Quizás la evolución no está en la herramienta, sino en el rol del artista, de creador único a director de orquesta o explorador de posibilidades. El arte ya no sería el objeto final, sino el proceso, la idea conceptual, la intervención humana en un mar de probabilidades algorítmicas. Pero hay un segundo open loop, y es más peligroso. El arte generado por IA se nutre de un océano de datos creados por humanos. Miles de millones de imágenes, estilos, técnicas, robadas o aprendidas sin permiso, sin compensación. ¿Estamos construyendo el futuro del arte sobre un expolio masivo del pasado? Y lo más inquietante, si estas máquinas pueden replicar a la perfección el estilo de cualquier artista vivo o muerto, ¿qué valor tiene ya la autoría? ¿Qué incentivo queda para pasar 10.000 horas dominando una técnica si una IA puede emularla en 10 segundos? Esto nos lleva al corazón de la pregunta. La deshumanización no estaría en la máquina, sino en nosotros, en aceptar un mundo donde la expresión estética sea instantánea, perfecta y vacía de biografía, donde el ruido, la imperfección, la lucha contra el medio, eso que nos hace humanos, sea eliminado por eficiencia. Quizás la respuesta no sea blanca o negra. El cine no mató al teatro. La fotografía no mató a la pintura, la liberó para ser más abstracta. La IA podría ser lo mismo. La deshumanización total solo ocurrirá si nosotros, los humanos, abdicamos de nuestra curiosidad, nuestra intención y nuestra crítica. La verdadera evolución del arte podría estar en la simbiosis. La intuición humana guiando la potencia alienígena de la máquina para contar historias que ni uno ni la otra